Hola, muy buenas tardes. Perdón, ando con un poco de gripa. Estamos en la semana número 4 del momento número 3. En la clase de biología, en este caso, nos toca biología con el grupo quinto semestre C. Perdón, creo que es B. Quinto semestre, grupo B. B. Quinto semestre, grupo B. En esta semana estamos viendo los temas relacionados para biología de qué es la sistemática y qué es la taxonomía, en qué se diferencian y en qué son diferentes. En clases anteriores hemos ya dado la introducción y la definición de taxonomía. Esta área de conocimiento lo que pretende es mantener un orden, una clasificación y otros asuntos, pero sin importar algunos aspectos. A diferencia de la sistemática, en el que sí es importante saber cómo ha ido cambiando o el proceso evolutivo, cómo ha intervenido en esta cuestión para que más tarde una especie sea clasificada y cómo se clasifica. Bien, entonces, en el momento adecuado se dio la definición de cada una de las partes y hoy vamos a ver algo relacionado con la taxonomía desde el punto de vista de su situación interna, cómo se organiza, quién define los parámetros, quién define los criterios y otras cuestiones. Para eso se ha más o menos seleccionado un video, pero vamos a recordar un poquito la cuestión de la historia de la taxonomía. En esta historia de la taxonomía vamos a ver algunos aspectos relacionados con, pues también la historia de la humanidad, ¿no? Porque bueno, las ciencias no se desarrollaron solas, las ciencias las desarrollaron personas, pero tiene que ver con el proceso histórico. ¿Quién empezó a pensar primero en cómo clasificar? Porque en el tiempo antiguo, pues lo primero que podían ver son animales, plantas y demás. Y entonces empezaron a ver que había pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el tiempo de los romanos, pues ya conocían los caballos formalmente. Y luego, cuando los romanos llegaron a algunas partes de África, pudieron ver seguramente que había animales muy parecidos a los caballos, las cebras, por ejemplo. Y entonces les llamó la atención, pero no a todos. Pues es un animal cualquiera, ni te preocupes. Por lo tanto, las cebras estaban por su parecido, cuatro patas, cola, cabeza, orejas, etcétera, muy parecido al caballo. Y entonces a algunas personas les empezó a llamar la atención. Entre gatos y, por ejemplo, los leones, aunque son de diferente tamaño, unos son más grandes que el otro, pero tienen detalles muy parecidos y entonces los empezaron a clasificar o a poner dentro de alguna forma, figura o lo que fuera, y poco a poco empezaron a pensar en cómo describirlos y en cómo organizarlos y en cómo clasificarlos, en qué características entraría cada uno de los animales. Por lo tanto, pues ahí empieza este concepto de la taxonomía. Y empezamos con su definición, que ya la hemos visto anteriormente. La taxonomía es la ciencia encargada de estructurar y organizar en grupos a los seres vivos. ¿Quiénes son los seres vivos? Nosotros somos de los seres vivos, pero también las plantas.
y también otros elementos que a lo mejor ni podemos ver, pero son seres vivos. Y entonces, en la medida en que va cambiando el proceso de la historia, el tiempo, el desarrollo de la tecnología, pues se van encontrando cosas nuevas y va cambiando este concepto de la estructuración y organización. ¿Sale? Y para esto, pues vamos a ver este video. Concepto, taxonomía y su definición. Todos los seres vivos que habitan en este planeta Tierra. Y esta organización se lleva a cabo en distintos grupos. Estos grupos a su vez reciben el nombre de taxones, o también conocidos como categorías taxonómicas, que más adelante... Bien, entonces vamos a visualizar esta primera parte. En esta primera parte, pues no tenemos más que cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. Es decir, por ahí abajo está lo que se refiere al taxón. Bien, entonces dejamos esa parte y estamos pasando lista. Estamos esperando que algún alumno se integre a esta clase para que se beneficien, porque estamos en la semana 4 del tercer momento de biología en quinto semestre, pero tenemos que mostrar que pues hay alumnos o no hay alumnos en línea, y estoy haciendo el reporte para definir esa situación. Bien, entonces, nuevamente, escuchamos la definición de qué fue lo que dijo. que se encarga de organizar y ordenar a la biodiversidad, es decir, a todos los seres vivos que habitan en este planeta Tierra. Y esta organización se lleva a cabo en distintos grupos. Estos grupos a su vez reciben el nombre de taxones, o también conocidos como categorías taxonómicas, que más adelante iremos estudiando. Desde la antigüedad, el se ha dado a los organismos en función de sus características que comparten. Aristóteles, quien fue el primer científico interesado en clasificar a los seres vivos, en el año 350 a.C., clasificó a las plantas y a los animales. Las plantas las ordenó de acuerdo a sus características físicas en dos grandes grupos, los cuales son plantas con flores y plantas sin flores. Las plantas sin flores, por ejemplo, musgos, helechos y hepáticas. A su vez, organizó también a los animales en... Está un poquito rápido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que Aristóteles clasificó en un principio. Se ordenó de acuerdo a sus características físicas en dos grandes grupos, los cuales son plantas con flores y... Aristóteles, plantas con flores y plantas sin flores. Por lo tanto, él fue uno de los primeros en empezar este trabajo de la clasificación. ¿Por qué? Pues porque él vio, ¿no? Vivía en un medio, ¿cómo se puede decir? Algo árido, o no sé si él vivía en una parte árida, pero le preocupó esta situación que algunas plantas sí tenían flores y otras plantas no tenían flores, y empezó a hacer su observación. Plantas sin flores. Las plantas sin flores, por ejemplo, musgos, helechos, a su vez, animal sangre roja. Los animales sin sangre roja, pues son, por ejemplo, los animales invertebrados, etc. Y los Las cucarachas tendrán sangre, y esas cucarachas han infectado o infestado a veces nuestro entorno, y son de los seres vivos más difíciles de controlar y más difíciles de erradicar. Y entonces, en su clasificación de Aristóteles, sangre roja o sin sangre roja, ¿de qué color será la sangre? En este caso, los que no tienen sangre roja, moluscos, gusanos y los insectos, bivalvos, gastrópodos, equinodermos. ¿Sale? Entonces, las cucarachas son insectos, por lo tanto no tendrán sangre roja, pero tendrán algún líquido que esté dentro de esta característica. Continuamos.
Animales con sangre roja que tenemos aquí, pues precisamente son aquellos animales vertebrados, mamíferos, aves, peces y reptiles. Los estudios taxonómicos no pararon hasta ahí. Su discípulo Teofrasto, quien en el año 320... Teofrasto, vamos a ver, ese discípulo de Teofrasto, en el año 320, lo regresé porque pasó muy rapidísimo. En el año 320 hizo una publicación muy importante, un libro denominado De Historia Plantarum, en el cual describe la anatomía de las plantas y las clasifica de acuerdo a su tamaño. Bien, Teofrasto desarrolla un sistema para clasificar las plantas según sus hábitos de crecimiento. Hábitos de crecimiento. Es decir, cómo iban a crecer y hasta dónde. El arbusto no puede crecer más que 2, 3 metros tal vez. Los árboles llegan a 60, 100 metros. Hay árboles gigantes en California y otros que son muy grandes también, ahuehuetes aquí en México, y otros que tienen también un tronco que mide más de 15 metros de diámetro y por lo tanto, según su hábito de crecimiento, los clasificó en el 320 este señor Teofrasto. En hierbas, arbustos y árboles. A mediados del siglo XVIII, un científico sueco, Carl von Linneo, o Linneo, una persona sueca, 1707 a 1778, también hace su trabajo de clasificación. de nombre Carl von Linneo, clasificó a los seres vivos en categorías taxonómicas mucho más específicas. Él sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que hoy en día se utiliza. Ordenó a cada organismo en categorías, como ya lo mencioné, categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular. Bien, vemos aquí. Entonces, este señor fue el primero que le dio cierto orden en la clasificación. Por ejemplo, de lo general, el reino, a lo más particular, que es la especie. Él clasificó a dos principales reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. La comunidad científica decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, llamado nomenclatura binomial o nombre científico. Este está compuesto, a su vez, por el género y la especie. Aquí tenemos tres ejemplos. El género es Canis, para los tres animales que vemos aquí, y la especie varía. En el caso del lobo, Canis lupus, lupus sería la especie, Familiaris sería la especie del perro, y Latrans sería la especie del coyote. Los tres son género Canis, pero su especie se modifica. Es como si le estuviéramos dando un nombre y un apellido a cada especie. Más clasificar a los seres vivos en otra categoría taxonómica mucho más general, en este caso el reino protista. Cuando los científicos comenzaron a estudiar a los organismos unicelulares, los clasificaron ya sea como plantas o como animales, pero Haeckel no se quedó allí. A medida que se identificaron más organismos, se dio cuenta de que no siempre era posible hacer esta distinción, ya que no compartían plenamente características comunes a esos reinos. Por lo que para resolver este problema, Haeckel creó un tercer reino llamado el reino protista, integrado por organismos unicelulares, es decir, aquellos organismos que están constituidos por una sola célula. En el año 1956, durante las siguientes décadas, los científicos aprendieron más acerca de la enorme cantidad y diversidad de los microorganismos y así descubrieron que existen diferencias entre células de los organismos. Estas diferencias son muy particulares y yo creo que más adelante los vamos a estudiar. Sin embargo, los mencionaré. El reino Monera está constituido principalmente por organismos
o microorganismos, más bien dicho, procariontes. Procariontes, que etimológicamente significa pro, antes, y carión, núcleo. Es decir, los organismos que no, en su estructura, no contienen un núcleo. Su estructura celular no tiene un núcleo, su información genética no está almacenada en un núcleo. Y en los organismos eucariontes, en este caso los pertenecientes al reino protista, sus células, al reino protista, al reino plantario y al reino animal, sus células contienen un núcleo en donde se almacena la información genética, el ADN, ¿sí? Entonces es una característica importante para poder diferenciarlo, y de esta manera se creó el reino Monera, diferenciando las características celulares, en este caso el núcleo. Continuando, el antes mencionado científico consideró dos reinos, consideró otro reino, se generaron 4 reinos, que fue el reino Monera, el reino protista, el reino planta y el reino animalia. Antes de Whittaker se consideraba que las bacterias y los hongos pertenecían al reino de las plantas. Conforme se conocieron más características de los hongos y otros microorganismos, se hizo evidente la necesidad de sacarlos del reino de las plantas, por lo que Whittaker propuso un sistema de clasificación de 5 reinos, al considerar los siguientes criterios. Número 1, el tipo celular, procariontes y eucariontes. El nivel de organización, si eran unicelulares o pluricelulares. Unicelular, aquellos organismos que están constituidos por una célula, o pluricelular, en este caso los organismos que están constituidos por 2 o más células. Y también el tipo de nutrición, la nutrición autótrofa. Acuérdense que la nutrición autótrofa son aquellos organismos que por sí mismos pueden desarrollar sus nutrientes, es decir, su alimento. Y la heterótrofa, aquellos organismos que necesitan forzosamente de otros organismos para poder alimentarse. Y también el tipo de reproducción. Reproducción sexual, cuando hay células sexuales, ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. Y reproducción asexual, cuando no existen este tipo de células para reproducirse. Por lo que él pudo crear un nuevo reino, proponiendo el reino fungi como el 5.º reino. Los hongos, por lo tanto, se caracterizan que por sus células contienen una pared celular, y en conjunto forman un micelio. El micelio son células también. Su tipo de nutrición es heterótrofa y sus características son muy diferentes al reino Plantae, por lo que cabe destacar que los hongos no son plantas, ni los protistas son animales, son grupos, son reinos distintos. Y aquí lo vemos: reino protista, reino de los hongos, que es el reino fungi, reino de las plantas, que es el reino Plantae, el reino animalia. Son independientes del reino Monera, porque el reino Monera son organismos unicelulares, es decir, con una única célula, con una sola célula. Su cuerpo es una célula, son organismos unicelulares. Y los protistas, los hongos, las plantas y los animales, son pluricelulares. Aunque también puede haber protistas y hongos unicelulares, pero pues bueno, aquí podemos hacer esa diferenciación y más adelante lo estudiaremos a detalle. Carl Woese, quien en 1977 propone otra categoría taxonómica, la cual es una categoría mucho más general, agrupa a los reinos dentro de esta categoría y se generan 3 dominios: dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. El dominio... Carl Woese, 1977, propone dividirlas en 2 grandes grupos que nombró bacteria y archaea. Y entonces ya hay nueva forma de clasificar el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. Observen que en el dominio eucaria es por
la cuestión de las células eucariotas. En el dominio bacteria es el dominio procariota, pero este es un tercer grupo archaea. Entonces, siguen siendo vivos, pero su complejidad es diferente a la de eucariotas, que son plantas, animales, etc. Bacteria y arquea se integra el reino Monera y el dominio Eucaria se integran a los demás reinos. Reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae y reino Animalia. Este científico aportó esto, que es muy importante, es muy actual, y así como él, hasta la actualidad, han continuado estas aportaciones. El conocimiento es inacabado. La taxonomía, como te habrás dado cuenta, cuenta un sistema de clasificaciones que no es estática y por lo tanto las clasificaciones de los seres vivos cambian de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Conforme se van conociendo los nuevos aportes, se van integrando pues nuevos conocimientos. Aquí vemos ya en esta clasificación de los reinos las aportaciones, por ejemplo, de Whittaker, que son las más usuales en la actualidad, son las que precisamente los biólogos estudian con más detalle. Entonces, bien, nos detenemos un momento en esta parte porque ahí tenemos 5 reinos, los que casi son los que determinan ahora el trabajo de los taxonomistas: moneras, bacterias y cianobacterias. ¿Dónde se desarrollan estas? Se desarrollan ahí en el fondo del mar. Hay lugares donde el agua está tan caliente, que aún así se pueden detectar este tipo de elementos, las cianobacterias y las bacterias. Y entonces, como que esta es la primera etapa para el desarrollo de la vida en todas las etapas. Por ejemplo, quien le sigue son protoctistas, protozoarios y algas unicelulares, es decir, algo relacionado con la cuestión de las células procariontas, procariotes, etcétera, según como le llamen en los idiomas diferentes. De ahí le sigue el reino fungi. En el reino fungi están las levaduras y los hongos. Las levaduras son las encargadas de hacer que el pan se esponje bonito o sean elementos que están dentro de nuestro organismo y que son muy importantes, por ejemplo, para el desarrollo de una buena digestión o algo, porque luego nos piden que tomemos levadura de cerveza, que es un elemento muy importante para la flora intestinal, no la fauna intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí le sigue el reino Plantae, dentro del cual ya están los gimnospermas y las angiospermas. Observen qué son los gimnospermas. Están clasificados como el polen, tal vez, o los elementos más microscópicos, pero que pertenecen a las plantas todavía. Y entonces, si no hubiera este tipo de elementos, no habría una situación de reproducir las plantas a distancia o cuando las condiciones de clima, temperatura y demás sean permitibles o permisibles para, por ejemplo, cuando termina el invierno en algunas partes del mundo, inmediatamente que se va la nieve, empieza el ciclo de calor, la primavera, y empieza a salir el pasto, las flores, empiezan a llenar de frutos algunos huertos y demás. Y por último, el reino animalia, que pueden ser los invertebrados o los vertebrados.
Y entonces ahí es una clasificación muy importante. Nosotros estamos dentro del reino de los vertebrados y en el de los invertebrados están otros, por ejemplo, la libélula, el escarabajo, otro animal que es el, ¿cómo le llaman? En algunas partes tiene un nombre, pero nosotros en México lo conocemos como babosos, por la capa que dejan de un elemento semilíquido que poco a poco se va cambiando su procesamiento y queda pegajoso. Y entonces en otras partes del mundo hasta se los comen, porque en Francia hay una sopa de estos elementos que están aquí, se estamos marcando, y es una sopa muy rica que tiene un costo algo elevado. Y en Francia por eso se distinguen por este tipo de platillo caracol, el caracol. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos con el video. Entonces, retomando, reino monera, como lo mencionamos, reino de las bacterias. Reino protoctista, tenemos los protozoarios y algas unicelulares. Ya lo ven. Aquí tenemos unicelular y pluricelular también. En los hongos, por ejemplo, tenemos levaduras, son unicelulares. Hongos, en este caso, hay pluricelulares también. Aquí los hongos, por ejemplo, este tipo de hongo que se llama hongo Basidiomycete, pertenece a otro grupo. Es un grupo de hongos que generan un órgano reproductor, en este caso un cuerpo fructífero. Este hongo, por ejemplo, es Agaricus campestris, o conocido como el champiñón, ¿sí? Y bueno, los otros dos reinos que ya conocemos más, porque pues obviamente son macroscópicos, los podemos ver y se han hecho estudios desde mucho antes. Animalia y Plantae son los dos últimos reinos. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra los 5 reinos. El término protoctista nació a partir de otra científica llamada Lynn Margulis, y ella ya integra algas y protozoarios. Antiguamente en el reino protista nada más se integraba las algas, nada más se integraba los protozoarios. Aquí tenemos ya 5 reinos. Esta es una imagen mucho más apreciativa de los 5 reinos. Nos da las características de cada reino. Y pues bueno, aquí está el material para que ustedes lo aprovechen. Espero que les haya servido esta presentación. Lamento algunos errores en mi pronunciación que pueden notarse, y algunas faltas que haya cometido. Pues espero que sirvan para mejorar el próximo video. Da las características de cada reino. Y pues bueno, aquí está el material para que ustedes lo aprovechen. Espero que les haya servido esta presentación. Bien, esta imagen que estamos ahorita retomando es el trabajo que se pide en la tercera semana precisamente de nuestros trabajos que hemos solicitado. Entonces, los 5 reinos, algunas definiciones, etcétera. Y aquí se ve bacterias, protoctistas, hongos, plantas y animales. Y hay algunas observaciones. Dice, fíjate bien, los virus no aparecen en ninguno de los reinos porque no son seres vivos, no tienen funciones de nutrición ni de relación y no pueden reproducirse por ellos mismos, sino a través de otras células. Esa es una nota que está en la parte de abajo donde dice, fíjate bien. Y luego dice, todas las flechas van ascendiendo desde los seres más primitivos a los seres más evolucionados. En este caso, observa que los bacilos
y los cianobacterias son de los más primitivos. Y entonces va siguiendo para arriba la clasificación. Todas las flechas y recuadros marrones corresponden a seres que se alimentan de otros seres vivos. Son heterotrófobos. Nosotros nos alimentamos de otros seres vivos, por ejemplo, del maíz, de las plantas en general, de los animales, porque pues una carnita asada es muy rica, pero también una sopa de verduras es muy exquisita, o un jugo de naranja, etcétera, que son elementos muy importantes para nuestra nutrición. También menciona que de todas las flechas y cuadros verdes corresponden a seres que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis en sus cloroplastos y son autotrófogos. Autotrófogos, es decir, ellos producen su alimento, los de la flechita verde, pero los de la flechita marrón, donde nosotros estamos, no producimos nuestros alimentos y somos considerados como heterotrófogos. Heterotrófobos, ¿sale? Y entonces, pues nosotros tenemos que cultivar la tierra, tener nuestra granjita por ahí de las gallinas que pues producen sus huevos, nosotros los tomamos y nos alimentamos con ellos, las plantas, las flores y demás, que también en nuestro caso pues nos alimentamos con ellos. En algunas partes del mundo no aprecian lo que nosotros conocemos como el hongo del maíz. Y entonces ese hongo del maíz lo desechan. No, es que eso no sirve, está bien feo. Pero nosotros somos una quesadilla de ese tipo de elementos y muy rica, muy exquisita. Y en la quesadilla con esas cosas y hongos y otros elementos, queso y demás, son exquisitos para nuestro paladar, pero según el lugar, según la región, algunos no los conocen. En Alaska, pues no conocen, o a lo mejor sí los conocen, pero no saben que son ricos en proteínas y los tiran, y por lo tanto, pues desprecian eso. Bien, hasta acá nuestro video y nuestra clase también. Si hubiera alumnos, tendríamos la posibilidad de hacer una retroalimentación. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué entendieron bien? ¿Qué les llamó la atención del video o de la cuestión de la historia de la taxonomía? Porque es muy importante. Va a ir evolucionando la cuestión de clasificar de acuerdo al desarrollo de la tecnología. En su tiempo, pues no contaban con microscopios y, por ejemplo, no podían ver estos elementos simples que son de los reinos de las bacterias. No. Y entonces estamos en pleno siglo XXI y mucha gente se va a comer bien ricos sus tacos, pero estuvo trabajando en alguna parte y no se lavó las manos y entonces no toma en cuenta que hay esas bacterias o esos elementos que le llaman bacilos y que son huevecillos de algún otro tipo de elemento y que por lo tanto van a ir a nuestro estómago y esos huevecillos van a madurar y al rato ya nuestro estómago está lleno de, ¿cómo se llaman estas cosas? Parásitos. Y entonces, en pleno siglo XXI, la gente no se lava las manos, no se cuida, y entonces muchos de los bacilos van a parar a nuestro tracto digestivo y ahí se forma la fauna nociva, como las lombrices y otros elementos que por ahí andan en algunos organismos
y que nosotros tenemos cientos y miles dentro de nuestro sistema digestivo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos nuestra clase y nos vamos a ver si hay alguna conclusión. Vamos a ver si hubo más invitados. No, no hubo invitados y por lo tanto, bueno, pues terminamos nuestra clase de hoy. Hoy estamos en la fecha 12 de noviembre, perdón, 12 de enero del año 2022 y la clase es de biología para los grupos de quinto semestre. Bien, nos retiramos y esperamos que más tarde se vayan integrando otros alumnos a otras clases y con otros compañeros. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.